poder hacerte esta entrevista, tomando en cuenta que tú eres tanto una activista como una experta en temas de Internet y has generado una diversidad de proyectos web. Entonces, eso te hace un perfil bastante dinámico y bastante interesante para entrevistar. Gracias. De nada. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es el perfil de un activista en la red? Si nos podrías contar un poco de tu experiencia personal, en qué temas y cómo empezaste como ciberactivista. A ver, un ciberactivista, creo que es bien variado, ¿no? Hay como una línea donde puedes encontrar a alguien que hace like en Facebook, y yo lo consideraría como un ciberactivista siempre que esté comprometido con esa causa y tenga alguna intención de cambio, generar cambio social, cambio político, hasta tal vez un hacker que se mueve exclusivamente en web y genera código, ¿no? Para, digamos, contraatacar acciones del Estado o acciones de empresas. Entonces, ahí tú vas a encontrar una serie de perfiles que son bien diferentes y que yo personalmente los llamaría todos activistas, o ciberactivistas, siempre que trabajen en web, o sea, hagan uso de las redes o de Internet en general, y defiendan o promuevan una causa. Entonces creo que para hacerlo sencillo diría eso, ¿no? Y además que seas de sociedad civil. ¿Se puede hacer activismo político desde un partido político? También creo que sí, pero la mirada tiene que ser no tanto orgánica, ¿no? Sino siempre generada desde la conciencia individual de defender un derecho, de defender una ideología, de promover una ideología o una visión de país, etc. Entonces es como la sociedad civil haciendo política, ¿no? Yo decía no tanto, no necesariamente, o sea, no partidaria, más bien debería ser no partidaria, pero en algún caso podría haber activismo político partidario también, ¿no? Es en la menor cantidad de casos, pero sí se podría incluir eso. En cuanto a mí, yo he comenzado en realidad en contacto con la comunidad de software libre en Bolivia, y a partir de entender los principios que ellos tienen, los valores que ellos defienden, y entender así como en la práctica, o querer escuchar, ¿no? Querer entender lo que uno escucha, como que Internet nació libre, ¿no? Y querer a partir de eso, ¿cómo nació libre? ¿Por qué fue una elección que sea libre? Entonces, ¿esto qué significa? Etcétera. Y ahí comenzar un poco a tratar de entender algunos de los temas de web. Y después ya nos metimos en varios proyectitos, en varias cosas simpáticas con las otras comunidades, Wikimedia, con Más y Mejor Internet, y generamos otras actividades como LQECO, que fue un periódico digital, es un periódico físico que habla de temas digitales, o lo más reciente que ha sido, bueno, no tan lo más reciente, una cosa reciente que ha sido un curso de MOOC de derechos digitales para periodistas y para ciudadanos, y ahora que estamos haciendo, bueno, contigo también, el tema de la agenda digital. Entonces hay varios proyectos que van surgiendo ahí, hay varias comunidades con las que uno interactúa. Digamos, mi espacio madre ha sido la comunidad de software libre, ¿no? Pero no soy ni desarrolladora, ni soy realmente muy influyente en la comunidad de software libre, ¿no? Sino que han sido como mis maestros. Muy bien. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre el perfil de un activista fuera de la red, un activista de la vieja escuela, y un activista que utiliza la red, un ciberactivista como tú? La diferencia. Sí. Primero la similitud. La similitud es que hay causa. O sea, queremos cambiar algo. Hay algo con lo que no estamos de acuerdo. Puede ser cosas muy grandes como el sistema político, o cosas más específicas como los derechos de los animales, pero hay una causa. Entonces la diferencia sería que el ciberactivista va a utilizar las herramientas web e idealmente va a adoptar formas de trabajo en web, por ejemplo, un trabajo colaborativo. No digo que no exista entre los activistas, también existe,
pero en la red, o sea, puede haber un activista que no haga trabajo colaborativo y sería igual activista y igual haría trabajo, igual promovería causa. Pero en la red, si ya te adentras un poquito más allá del like, normalmente comienzas a entender un ejercicio de trabajo colaborativo. ¿Y eso qué significa? Que es un trabajo que va a ser hecho por varios, sin realmente un liderazgo demasiado claro, con una organización más horizontal de las tareas. Y además va a ser profundamente meritocrático. En el activismo yo creo que sí, por supuesto también hay meritocracia, pero también puede haber alguna gente que dice mucho que hace y no hace. En cambio, en el ciberactivista es más difícil que pase eso porque todo el mundo le conoce su vida. Entonces tú no puedes ir y decir, oye, yo hice esto, hice el otro, sin haberlo hecho, sino que realmente muestras con tu trabajo lo que eres capaz de hacer y a partir de eso recibes un reconocimiento de tu comunidad. Y lo otro es entender que puedes llegar a mucha gente. Si un ciberactivista puede llegar a muchísima más gente de lo que llega un activista. Y tener la conciencia de eso, de que funcionas en red, eso creo que es como también un cambio de chip ahí, ¿no? Creo que por ahí va. Muy bien. Ahora, si me puedes contar, aunque ya has adelantado un poco, ¿cómo hace activismo un ciberactivista? ¿Qué herramientas, plataformas, mecanismos usa? Un poco más desde tu experiencia, digamos. ¿Qué usas tú diariamente para hacer ciberactivismo? ¿Redes sociales? ¿Algunas apps? ¿Mail? ¿Qué herramientas usas? Es que un ciberactivista usa herramientas web y usa herramientas presenciales. Porque una cosa va con la otra. Entonces, digamos, en lo web, creo que Facebook es lo que uno usa como más cotidianamente y en mi caso también Twitter. Pero obviamente la elaboración de sitios web, blogs, notas o comentarios en otros blogs o en otros espacios que te permiten comentarios, videos, o sea, servicios como SlideShare, como Script, etcétera, que te permiten también subir documentos. Creo que todas esas herramientas. Pero sí, personalmente yo veo que es lo más efectivo en el trabajo de ciberactivismo son las reuniones presenciales. Las reuniones presenciales logran hacer redes fuertes. Yo sé que hay algunos ciberactivistas que nunca se reúnen, o sea, que nunca se ven la cara o nunca se pueden reunir así como estamos reuniendo tú y yo por web, pero nunca presencialmente. Y funciona bien. Pero en realidad mi experiencia también debe ser un poco porque vengo de la experiencia más presencial. Es que lo más fuerte es cuando tú te tomas un café con alguien o con alguienes, con personas y haces una reunión y ahí es que como que se potencia, ¿no? Y ahí surgen las ideas más fuertes y ahí se generan los lazos más fuertes. Sabes que una persona te cae bien y apostarías tu vida por esa persona, que tiene los mismos principios que tú, las mismas causas que tú, etc. Entonces, o sea, a mí se me ocurre que una cosa tiene que ir con la otra y obviamente las otras cosas que hacemos es siempre como impactar en medios, ¿no? Siempre la idea es mostrar que hay una masa que está diciendo algo, que está demandando algo para que los medios lo cubran y por lo tanto hay que hablar con los medios y hay que tener amigos en los medios. Entonces hay que hablar con los medios, hay que mandarles un mail a los medios, pero también hay que llamarles por teléfono y en algún caso también hay que reunirse con ellos y responderles cuestionarios, etc. O sea que hay una cosa y la otra, ¿no? No solamente utilizas, sí hay gente que solo utiliza herramientas web, pero en mi caso, y creo que en general como que la dinámica de ciberactivismo te exige usar tanto unos como otros. Ahora, la otra cosa sería que los activistas presenciales, digamos, los que no usan web, sería interesante que se enteren qué cosas pueden utilizar de este otro lado, porque a veces potencia su trabajo, ¿no? Entonces, cuando quieres crear redes, utilizas tanto mecanismos del mundo real, analógico, como mecanismos del mundo digital, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para ti, las herramientas digitales como las redes y las apps o las páginas web, ¿qué son
para el ciberactivismo? ¿Instrumentos? ¿Son nuevos espacios de participación, como una arena política, por así decirlo? ¿O son formas de empoderamiento? ¿Qué son para ti estas nuevas herramientas digitales? Estoy leyendo a Lessig, que es Laurent Lessig, y él hace una diferencia entre Internet y ciberespacio. El Internet son estas herramientas, digamos, el Internet nos permite navegar, dice él, nos permite enviar un correo electrónico, pero el ciberespacio es un espacio que se vive, es un espacio en el que tú generas una vida paralela, ¿ya? Todas estas herramientas y estos espacios que mencionas pueden ser una como la otra, dependiendo de la experiencia de usuario que uno tenga. Y él menciona mucho un ejemplo el ejemplo de Second Life, donde la gente ya no solamente entraba, sino que, o sea, entraba y digamos como en Facebook y posteas algunas cosas y pones unos likes y unos comentarios, sino que se genera su propio personaje, compra tierras, genera de negocios, o sea, realmente hacen una vida paralela. Entonces, ellos están viviendo en el ciberespacio. Mientras sigamos tú, yo, no sé, alguna gente, utilizamos para mandar correos y no tenemos una relación personal, o sea, una vida en web, eso sería más un tema de Internet. Entonces, tomando eso, yo creo que depende un poco el uso que le da cada quien y no en realidad la red en sí misma. O sea, no puedo decirte Facebook es una herramienta o Facebook es un espacio de vivir, ¿no? Donde se vive. Sino depende la persona. O sea, alguien puede servir, o sea, usar más eso como una herramienta y otra persona puede usar más eso como un espacio de vida, ¿no? De generación de significados, de contenidos, más de significados compartidos. Entonces ahí como que depende un poco de la función y de las personas que lo usan. Y de la situación también, ¿no? De la situación. Algunas situaciones demandarán un tipo de red y otras otro tipo de herramienta, digamos, ¿no? Sí, pero normalmente, digamos, quien tiene vida en web va a tender a generar un espacio de vida en cada lugar donde entre. Es más como una maduración del cibernauta, ¿no? Digamos, yo puede que use Facebook muy instrumentalmente a veces, pero mi comunidad y como hemos madurado con el grupo de amigos que están ahí, los grupos en realidad, porque son diferentes grupos con diferentes intereses, eso hace que mi post, aunque sea lo más instrumental, genere un significado, porque ya tenemos significados compartidos, por lo tanto ya es vida, por lo tanto mi Facebook es personal. ¿Qué tan personal no quiero ser? Es otra pregunta. Mi Twitter es más personal que mi Facebook, por ejemplo, pero en realidad en esos dos espacios y en cualquier otro espacio que abra, normalmente lo que voy a generar yo es un espacio de vida. O sea, yo vivo ahí, yo genero cariños ahí, genero odios ahí, apoyo causas, desapruebo otras, ¿entiendes? O sea, en tanto que otra persona puede que tenga un uso mucho más instrumental de todos esos espacios, eso que tú has mencionado, ¿no? Entonces, creo que depende más de la maduración de quien navega. Ya, pero voy a cortar la imagen un ratito porque estoy perdiendo calidad de imagen. Claro que sí. Ahora, entrando un poquito a temas más densos, quizás, a temas de política. ¿Cómo crees que están afectando estas herramientas digitales a la política, específicamente a la democracia? ¿Será que están democratizando en alguna medida la participación? ¿Qué dirías tú? Sí, están democratizando en alguna medida y también están generando otras barreras de ejercicio democrático en otros casos. Por ejemplo, la inclusión de nuevos actores y nuevos temas, vas a ver que hay más, digamos, un índice democrático mayor, ¿no? Hay nuevos actores que no hubieran podido estar presentes en la esfera pública, en la esfera de toma de decisiones, no hubieran podido estar generando presión, digamos, al menos, o tomando decisiones, si es que no fuese por su presencia en Internet. Entonces ahí, por ejemplo, ves la historia de varios ciberactivistas, tiene que ver con esto. Pero, y también algunos temas, por ejemplo, el tema de Internet, que es un tema permanente en Internet, o sea, el tema de legislación de Internet, de derechos digitales, etcétera, no es un tema que le interese mucho ni a los medios ni a los políticos. O
sea, es un tema de Internet, es un tema que está ahí. No se refleja mucho, excepto cuando se genera alguna movida. Entonces, hay un tema que es un tema de Internet, por ejemplo, que está agendado en espacio web, pero no está agendado en espacio presencial. Y luego, a veces se entra a esa esfera. Esos son nuevos temas. Entonces, hay nuevos actores, nuevos temas, por lo tanto, se pluraliza más, ¿no? Se democratiza más en ese sentido. Pero, por otro lado, los actores que estaban antes en la política, no todos están en web. Por ejemplo, la mayor parte de las organizaciones y movimientos indígenas pueden tener una presencia, pero es una presencia todavía que no genera mucha incidencia, ¿no? Mucho peso en las dinámicas de la web. Entonces es casi como no estar. O sea, pues por lo tanto restringe la posibilidad de que los anteriores actores también estén presentes, ¿no? Que también estén presentes todos en la esfera virtual. Y por otro lado, otros nuevos actores, muchos, tampoco están convocados, no podrían, porque no saben, no tienen las habilidades, no saben cómo hacerlo. Entonces, por un lado sí democratiza, en algún sentido sí democratiza, pero también en otros sentidos restringe este espacio de ejercicio democrático. Pero, y con respecto a estos grupos que han surgido como Más y Mejor Internet, 300 La Resistencia, en Bolivia me refiero, y Fuera Minibuseros, ¿tú crees que están logrando agendar las grandes problemáticas que afectan a la sociedad? Sí, pero no por sí mismos. Más en el caso de Internet, sí. Se han agendado algunos temas, ¿no? Desde ahí. Pero el tema de Fuera Minibuseros en realidad no es solo Fuera Minibuseros, no es solamente el grupo, ¿no? Ha ayudado el grupo a otras dinámicas sociales, presidenciales y políticas que estaban interesadas en agendar el tema. Entonces, sí, pero no pueden hacerlo solitos, ese es el tema. Tiene que haber una coyuntura, un contexto, ¿no? Y tiene que haber otros actores. Y esos actores tienen que poder hablar del tema también, ¿no? Estar interesados en el tema. ¿Y en qué radicaría su capacidad de éxito o fracaso? ¿De estos grupos? Sí. Depende de lo que quieren, ¿no? Si lo que están buscando es agendar, si lo que están buscando es aprobar una ley, si lo que están buscando es cambiar una situación, su nivel de éxito se va a medir en función al cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Entonces, si un grupo tiene 20.000 personas y el otro tiene 10.000 personas, no por esa cifra vas a poder decir si tienen o no tienen éxito, sino que tienes que ver qué objetivos había. Entonces habría que ver ahí qué objetivos tiene cada uno, ¿no? Y en el caso de Fuera Minibuseros, que es el tema de estudio también, ¿cómo tú has visto a este grupo? ¿Han logrado, más allá de que ha habido intereses políticos de por medio, han logrado hacer algún cambio y en qué medida podrías medir este cambio? Sí, pero no solitos. Y en ese caso en específico, no solitos. Yo creo que han logrado... A ver, quien ha logrado agendar el tema del transporte público, de la urgencia del transporte público en La Paz, es la Alcaldía de La Paz. Y los grupos, no solamente Fuera Minibuseros, sino que hay otros, ¿no ve?, que han surgido. Lo que hacen es apoyar esa decisión política de la alcaldía. La alcaldía decide que va a meter buses y por lo tanto tiene que, digamos, bajarle el poder a los minibuseros y actúa en consecuencia. Y los grupos estos que tienen, desde mi punto de vista, sí tienen injerencia política del MSM, en alguna medida al menos, o por lo menos en su creación, apoyan a este objetivo que es objetivo político, institucional.
¿He respondido? Sí, sí. Ay. Eh, Yo dije, se Ahora, cayó. No saliendo un poco del tema del ciberactivismo, a mí también me importa mucho ver la manifestación de las violencias en la red, ¿no? Ujú. Se ha visto justamente con este tema de los minibuseros que surgió dentro de este espacio que creo fuera minibuseros, manifestaciones de un poco de discriminación hacia los minibuseros, ¿no? Se veían incluso palabras descalificativas como hediondos, como maleducados y demás, pero de una manera muy, por decirlo, progresiva, ¿no? O sea, la gente realmente se manifestó violentamente. ¿Por qué crees que existe estos grados de violencia, particularmente en el caso de fuera minibuseros? Desde la gente, Sí, es frustración, ¿no? O sea, realmente el sistema de transporte en La Paz es pésimo. Y si bien hay una serie de razones, o sea, no hay una sola y no hay un solo culpable, si quieres, en realidad todos tenemos parte de la culpa, es más difícil entender que hay muchos actores y más bien es más fácil creer que hay un culpable. Y si además la alcaldía, el alcalde en específico, toma acciones para mostrar que aquí el malo de la película son los menuceros y que contra ellos hay que atacar. Entonces, en el imaginario público queda así y queda como que lo que decía la Lourdes Montero, ¿no? O sea, el minibucero es alguien que amamos odiar, que tiene todo para ser odiado. Y no voy a enumerar porque es a veces un poco antipática la cosa, ¿no? Entonces, hay racismo, pero igual cuando vas al fútbol hay racismo, ¿no? Con los mismos, creo, adjetivos, yo no voy al fútbol, pero igual va a ser cholo, igual va a ser negro, no sé, ¿no? Entonces, es como que se está mostrando la forma que tenemos de reaccionar cuando queremos ofender. Eso, entonces, ahí yo creo que hay como es fácil entender que hay que irse contra uno, no contra todos. Los minuceros cumplen todas las condiciones, parece, para ser odiados o para ser los malos de la película. Encima hay una institución que dice que ellos son los culpables, cosa que no es verdad, porque finalmente uno trabaja en lo que trabaja y resuelve los problemas con las cosas que tiene para resolver, digo yo. Entonces, los minibuseros han resuelto las formas de cierta manera porque esa era la forma que tenían de hacerlo. ya. Pero ¿tú no crees que de cierto modo se ha intensificado estos grados de violencia? En la manifestación me refiero, porque en realidad no Claro. hubo altercados en la vida real, ¿no? Pero las redes han podido intensificar esto, porque, por ejemplo, hay muchos que defienden que la anonimidad el sentido de que no había una presencia, una contraparte en las redes de los denunciados, permitía esto, ¿no? Permitía que la gente se manifieste en este sentido. Que no había minibuseros, ¿dices? Sí, o sea, que no había una contraparte, ¿no? Que era todos contra los minibuseros, pero no había nadie quien los defienda. No había minibuseros defendiéndose, ¿dices? Sí. Es que sí quisieron, ¿no? A ver, o sea, sí querían ir, pero se dieron cuenta que iba a ser un enfrentamiento. Porque Pero amenazaron. en el plano de la red, ¿no? En la red. Sí, sí, sí. ¿Por qué hay violencia en la red? Sí, Ya, sí. pucha, yo creí que eran las calles. Pues porque, o sea, mucha gente cree que, especialmente el Facebook, no tanto el Twitter, ¿no ve? Es un lugar donde vas y botas, va a salir esto en YouTube, ¿no ve? Botas todas tus mierdas, ¿no? Entonces, es como el fútbol. Una persona cuando va al fútbol, o sea, cuando no está en el fútbol puede ser muy decente, no decir ningún disparate, así. Y puede que otra persona sí, vaya o sea, esa misma persona que era muy educada, vaya al fútbol y se destape y diga los peores insultos y diga las peores cosas. Es lo mismo en un espacio donde todo el mundo está como
yendo en contra de alguien, es eufórico, ¿no ve? Y entonces, bueno, si quieres despotricar contra alguien o algo, entra a esa página y dilo, es el momento, ahora todo el mundo está haciendo. O igual, la frustración inspira mucho. Estábamos muy frustrados los bolivianos, los paseños, y yo creo que los choferes también, o sea, los choferes de minibús también están frustrados, y nosotros también como pasajeros. Entonces eso también motiva, ¿no? Y claro, si es que no hay quien los defienda, digamos, por supuesto, es un juego cobarde fácil, ¿no? ¿Y tú crees que eso es en algún lado negativo? Quizás debería ser moderado o incluso normado. Sí, por supuesto, sí, totalmente. Yo creo que debería ser administrado en el grupo, explicar que no se aceptan, como ningún grupo deberían aceptarse, ninguna manifestación de denigración personal o de grupo, ¿no? No debería aceptarse. Y se debería mencionar persona por persona y hablarle en un inbox y decirle, ¿sabes qué? No se aceptan estas cosas, como lo hacen en Más y Mejor Internet. En Más y Mejor Internet ya ha llegado al extremo de corregirle la ortografía. Entonces, parte de la norma de comportamiento del grupo es que tienes que tener buena ortografía, como pasa posible que escribas como sea, digamos, ¿no? Además de que no hay que hablar mal de nadie, etcétera, o sea, no hay que injuriar a nadie. Y yo creo que sí también creo que se precisa una regulación. Creo que el Estado tiene que comenzar a reflexionar y a generar leyes. Y leyes de comportamiento, digamos, que promuevan comportamientos positivos acerca de cualquier tema y acerca también restrictivos al respecto de comportamientos negativos. Yo no creo que sea bueno que la gente entre y despotrique en un espacio público como son las redes sociales contra un grupo de gente, que eso es discriminación. O sea, estás diciendo que todos los minibuseros son cochinos, ¿no? Como cuando dices de las mujeres que todas las mujeres son histéricas. Cuando generalizas, estás discriminando. Entonces ya está mal, ¿no? Y ahí creo yo, habría que pensar que estos son espacios públicos y que merecen una regulación. Perfecto. Ya para ir cerrando, porque ya estamos un poco más de una media hora. Seguimos. Bueno, el gran problema que se ha observado y que se ha criticado con respecto al ciberactivismo es la incidencia, ¿verdad? Generar cambio. Tú me has dicho, ¿no? O sea, que tiene que haber un correlato, ¿no? Entre el mundo real y el mundo virtual. Más allá de eso, recapitulando tal vez lo que has dicho, ¿qué crees que se necesita para generar incidencia y cambio a través del ciberactivismo? A ver, yo creo que el cambio social es lento. No se da así como, a no ser que sea una revolución, pero igual la revolución siempre se gesta, ¿no? Se va armando. Entonces hay un momento en que, espera un ratito, alguien está hablando. Hay un momento en que todo explota, pero normalmente Claro. Eliana. ¿Te he cortado? Sí, se cortó. No te he cortado por mirar los comentarios, no sé qué. Ya, perdón. Cuando digas. Ya, ahí estamos ahorita. Ya, ok. ¿Qué decías? ¿Cuál era la pregunta? Perdón.
¿Qué se necesita para crear cambio social a través del ciberactivismo? Ya. Bueno, en primer lugar, lo que decía, ¿no? El cambio social es como lento. Entonces vas a requerir, otra vez, procesos sociales, presenciales y también virtuales para generar un cambio. Obviamente los ejemplos de la primavera árabe, los indignados, Wall Street, etcétera, son ejemplos grandes, ¿no? De acciones grandes que se convocan a través de la web y que no solo se convocan, sino se debaten en la web, que creo que ese es el otro tema importante en todas estas movidas. Todo lo que, no solamente la gente que es convocada o que convoca, sino toda la movida que pasa en web, ¿no? Y eso en realidad genera un cambio, que es el cambio más importante. El cambio es el de cambiar la cabeza, ¿no? De cambiar el chip de la gente o de mucha gente. Y eso es lo que ha logrado, por ejemplo, la primavera árabe, o digamos lo que pasa en Egipto. Después el proceso político se vuelve muy complejo y podrías calificarlo como un fracaso. Pero en realidad los movimientos sociales presenciales y los movimientos sociales en web no tienen el objetivo de generar una propuesta política, o sea, de tomar el mando, digamos, ¿no? De matar al presidente y el siguiente presidente es un tuitero, no. Sí generan un cambio de mentalidad de que algo está mal y es indignante que esté mal y que no se debería permitir una situación así. Entonces, esa generación de conciencia social de como que todos pensamos esto y nos parece mal, eso es lo que genera, o sea que de hecho se genera cambio. Pero probablemente no es el cambio, ¿no? Una mejora en desarrollo económico, así, como acción y efecto. No puedes medir eso tan de frente, ¿no? Pero sí hay como una generación de conciencia, por eso pareciera que es más una esfera de debate público. Entonces la esfera de debate público genera el cambio, pero esta vez genera el cambio en la mentalidad, no genera el cambio en la acción misma, en la práctica misma de las cosas. Eso lo hacen otros, eso lo hacen los políticos, lo hacen los técnicos que trabajan en proyectos, que trabajan en gobierno, etc. Entonces yo realmente creo que sí se genera cambio. Ahora el tema es que no se genera cambio a través de todas las acciones, porque hay muchísimas acciones en primer lugar. Y en segundo lugar, no solo hay que hay muchísimas acciones de ciberactivismo, sino que también como te digo, hay diferentes niveles de participación. Entonces nosotros criticamos mucho lo del clickactivismo o el activismo de sillón, ¿no? que mencionan, que es hacer likes y punto. Y digo, esta persona que está poniendo like en una acción, en una demanda o en una causa, en una movida, probablemente no pondría nada y no haría nada si la única opción sería ir a las calles a panfletear o a protestar, a manifestarse. Porque eso requiere un grado de compromiso mayor, que probablemente muchas de esas personas no están dispuestas a dar. Entonces ellos pueden dar eso, pueden dar un clic y se sienten que participan. Yo no creo que sea tanto como dice la gente que, bueno, se conforman con eso y por lo tanto ya no van. Yo digo, sin eso, sin el me gusta, ¿irían? O sea, ¿irían a las calles? Yo creo que no. Es como lo que te da, ¿no? Son diferentes niveles de participación. Y entonces eso también genera como una conciencia de cuántos son, de cuántos somos, de que hay mucha gente en la causa. Y creo que eso también forma parte de todas las acciones que hay que tener para generar cambio. Creo. Perfecto. Bueno, entonces con eso nos quedamos, ¿no? Me has dado muchos insumos muy, muy interesantes y te agradezco mucho. De que un placer. Espero que vaya muy bien en la tesis. Gracias. Ahora detengo la transmisión.